santo oficio de decir: Enemigo Invisible, con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz. En el capítulo 33 de Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, Marianela denuncia, 16 años después, la tragedia en que murieron sus 5 hermanos. Con su testimonio, la víctima renuncia al lugar de silencio. Esta renuncia y este testimonio es un acto político y de salud mental colectiva. Es un movimiento opuesto al de la mayoría silenciosa que, al tolerar la maldad, convive con el dolor social en connivencia. Alza la voz esta joven mujer y nos enseña a no condenarnos al olvido y a la repetición. Escuche. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. La peor parte de lo mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras. Guasón, Phillips y Silver, 2019. Parte 4. 5 niños muertos en Río Negro. Capítulo 33. Marianela. Dieciséis años después de la tragedia le leía a Marianela, la hija mayor de la madre que había matado a sus hijos, estos primeros capítulos. Marianela vivía con sus abuelos maternos a pocas cuadras del hogar donde su madre, una madrugada de 2003, acomodó sobre la cama matrimonial los cuerpos de los 5 niños y los tapó con una manta. Fue la segunda en ver la tragedia. La primera fue su medio hermana Camila, de 9 años, que huyó de la casa y le dijo: Mamá le hizo algo a los chicos. Marianela Gineme, hija de Mariana y una primera pareja, llevaba el apellido de su madre. Sus medio hermanos llevaban el apellido del padre, Gavino. Marianela conservaba la robustez y firmeza de formas de los 15 años, gruesa pero no pesada, de movimientos rápidos, lo que a los 31 le daba aspecto de adolescente tardía. De tez muy blanca, a menudo se ponía colorada. Como en algunas personas que usan anteojos grandes, los pocos momentos en que se los quitaba provocaba pudor ante la desnudez del rostro. El domingo 19 de mayo de 2019, 4 días después de que le leyera estos capítulos, me escribió: Para reconstruirnos nos unimos más como familia. Nos acompañamos y nos curamos nuestros dolores unos a los otros. Pero hoy, luego de 16 años, ya no tengo vergüenza. Ya no me quiero callar. Sigo teniendo miedo, otros miedos, pero ya no el de la vergüenza. Porque callar no va a salvar ninguna vida. No va a cambiar esa realidad con la que vivo. Hoy necesito que se sepa cuál es la situación de abandono que sufren las personas que padecen enfermedades mentales, cómo se los abandona a su suerte, cómo se los deja matar, cómo se los deja morir. No hay turnos, dicen, vení mañana, pero para un enfermo mental, mañana es tarde. Cuando empecé a escribir sentí que quería decir muchas cosas, pero desde un lugar de enojo. Luego de unos días, vuelvo a escribir y me encuentro con un sentimiento solo de necesidad de justicia, de prevención, de que no tengamos que ver otra vez en las noticias una tragedia similar, un abandono de persona, una mala praxis, una ausencia de empatía total, un prejuicio. ¡Basta! Las enfermedades psiquiátricas se tratan. Algunas hasta se deben curar y la persona logra llevar una vida digna
como la de cualquier otra. Basta de estigmatizar, basta de callar, basta de miedos, basta de injusticias, basta de abandonos, basta de vidas perdidas. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Drexler, en nuestro tema musical, de sacar la voz. No solamente para ser escuchada, porque ustedes saben, seguimos viviendo en esta parte del planeta que muchos consideran el culo del mundo, y si no pasa en Buenos Aires, la gente acá se muere o tapa todos los gritos, o se los lleva, vayan a saber qué pasa. Como pasó con estos 5 niños. Entonces ella alza la voz, como dice Rode, saca la voz. Alzar la voz dije yo, sacar la voz, dice la poeta y la cantante chilena. Saca la voz y escribe una carta, y que, bueno, ahora ya está en la radio, y pronto estará en el libro en papel, que creo que se va a llamar Desierto de nuestra locura. Entonces, una herramienta de la salud mental colectiva, que como le dicen en los medios, nosotros no lo trabajamos ese concepto, pero le llaman así, empoderarse le llaman. Nosotros le llamamos parresía, lo pongo acá en el chat. La parresía, que la tomamos del trabajo que está en uno de los textos de Michel Foucault, acá lo pongo. Lo estoy escribiendo mal, Foucault. No importa, ustedes saben de quién se trata. Mi francés no es bueno. Michel Foucault escribe sobre la parresía. Y parresía quiere decir hablar con sinceridad. Tomar la palabra. Tomar la palabra es decir lo que cada quien tiene que decir sin transar, podemos decirlo, con el poder de turno, ni con los docentes, ni con los sindicatos, ni con ninguna fuerza que no sea representación de sí mismo. Es hablar por sí misma o sí mismo, sin temer consecuencias por lo que se dice. Ustedes saben que eso no es muy frecuente en la cultura humana, qué sé yo, están en el lugar equivocado. Últimamente se dicen que en Rusia los envenenan a los opositores del sistema. En Estados Unidos, tierra de la libertad, en la época del macartismo no conseguían más trabajo. Acá, como le pasó a este docente, cuando uno critica el sistema de salud pública, intentan echarlo del hospital, aunque no pudieron. No siempre se puede ejercer la parresía, pero lo que hace Macarena, hace 2 años atrás, a través de lo que ustedes acaban de escuchar, es tomar la palabra y hablar de la tragedia que sacudió a su familia y las condiciones en que quedaron al presente. En esas condiciones, nosotras lo que podemos dar cuenta es que hay algo que no elabora ninguna terapia, ningún abordaje del trabajo social, ningún abordaje sociológico ni jurídico, que es, ahí lo estoy anotando, algo que se llama dolor psíquico. El dolor psíquico no es ni angustia que se puede interpretar, ni ansiedad, ni duelo. El dolor psíquico ocurre. Víctimas dan cuenta de que su pérdida, su dolor, su sufrimiento, justicia que se sostiene en el tiempo. Una injusticia que se sostiene en el tiempo. Póngase en el lugar de alguien que pierde a un ser querido o es herida de gravedad en su cuerpo, lo que fuera. Los factores que le hirieron o que le hicieron perder a su ser querido continúan actuando y no se reconoce vuestra pérdida como una injusticia. Una persona en esa situación no tiene solamente angustia, duelo, tiene algo que se llama dolor psíquico, que es que su dolor
es producto de una injusticia que pervive, que continúa en el tiempo. Esto no es nuevo, ¿eh? Un hombre con barba que solía dar clases en el monte porque las mujeres no las dejaban entrar en las sinagogas, donde hablaban solamente los hombres, que dijo: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Mucha gente se confundió, pensaba que hablaba de un reino de los cielos después de la muerte. Yo sigo creyendo que ese barbudo de lo que estaba hablando era de una tierra acá, en la vida misma. Pero bueno, creo que Cristo en el Sermón de la Montaña, cuando dice esto, bienaventurados los que buscan justicia, está hablando de quienes tienen dolor psíquico, los que saben que su dolor pudo haber sido previsto, pudo no haber ocurrido, su pérdida pudo haber no sucedido. Entonces, van a ver ustedes frecuentemente, el ejemplo más típico son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que las personas cuando pierden un ser querido producto de una injusticia de la institución, miren, ya estamos en nuestro segundo banco de prueba, que es institución, grupo institucional de alcoholismo, tienen que organizar colectivamente, tienen que organizarse o tienen que dar cuenta de lo que les ha pasado en el colectivo. ¿Es eso o morir, generalmente? ¿Por qué morir? Porque también se muere de tristeza o de dolor psíquico, podríamos decir. Por eso es tan claramente distinta la expectativa de vida de las madres de Plaza de Mayo o las abuelas que de los abuelos o los padres. Parece que las mujeres, al haberse organizado en esa búsqueda de la justicia, hicieron un acto de salud mental colectiva, nosotros lo llamamos, y evitaron otras enfermedades, podríamos decir también del cuerpo, de lo que fuera. Entonces, como decía también recién Rodel, el tomar, el sacar la voz, el tomar la palabra, la parresía, dice Foucault, hay una parresía política, hay una parresía judicial, hay una parresía política, según lo que se hable, ¿no? Si se toma el discurso de la militancia política, de la moral, de la ética, de la educación, de todos esos lugares en donde cuando los animales políticos que somos tomamos las palabras, si nos damos esa posibilidad, quizás tengamos algo que decir. Gobernados, de cómo estamos siendo educados, de cómo estamos siendo administrados en cuanto a la justicia. Y esa es una herramienta. Parresía le llamamos, poéticamente, al sacar la voz, dar cuenta de lo que está sucediendo. En el ámbito de la numerosidad social que nosotros estudiamos, ustedes recuerdan que cuando nosotros decimos grupo, o cuando decimos organización institucional, siempre estamos hablando de numerosidad social. Los seres que somos en conjuntos de más de uno. En conjunto somos numerosidad social. Y en la numerosidad social está es de entender que una numerosidad social, así como la llamamos, una numerosidad social, según Fernando Ulloa, quien nos enseñó esto, en ella cuentan tantas sujetas como sujetas cuentan. Fórmulas. Hoy estamos con las fórmulas mágicas, parecemos aprendices de brujas. ¿Qué quiere decir que cuentan tantas sujetas como sujetas cuentan? ¿Qué les suena esta definición capicúa casi, no? Capicúa, ¿no? Como eso que empieza y termina con, ¿no? Aunque más o menos, pero sí. ¿Qué querrá decir que cuentan tantas sujetas como sujetas cuentan? Imaginemos este lugar, es un lugar concurrido en este momento por 21 participantes. Las 21 participantes que en este momento estamos conectadas. Queremos saber cuál es la numerosidad social.
¿Cuál será la numerosidad social en este encuentro del jueves 30 del 9 a las 15:48? ¿Cómo podríamos medir la numerosidad social? ¿Tiene que ver con la participación? Paulina. Paulina, bien. En este momento la numerosidad social somos 2. También podríamos entender, porque yo murió en el 2008, y la implicación, sí. Rock, ya somos 3, 4. O sea, numerosidad social es cuántas de nosotras cuentan, pero no solamente cuentan con poner la cámara, que ya es una de las cosas, sino cuentan también en el sentido de que dijo Lau de la implicación, sino que hay algo fundamental. Lo que intentaba Fernando Ulloa para entender la numerosidad social en las organizaciones institucionales, en la universidad, en el hospital, en los lugares por donde vamos, las personas que trabajamos en lo público. Social es el concepto que nos permite empezar a distinguir que las que no sacan la voz, que las que no tienen nada para decir, también hay que teorizarlas. También hay que conceptualizar el silencio. Compañeras, es necesario entender, para la psicología social y para la salud mental colectiva se estudia. El silencio grita. Que la numerosidad social se tomaría la cantidad de personas que levantan la voz reclamando justicia o decir el basta, como decía la chica del audio. Claro. O queriendo formarse en una clase pública de psicología social, y para ello entendiendo que tiene que poner más que lo acostumbrado. ¿Que lo acostumbrado para qué? Para meter la materia. Sí, es que eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es si estamos dispuestas hoy, ¿cuándo entonces? A decir eso que vamos a hacer en nuestra formación, eso es trabajar por el bien público, y el bien público somos nosotras también, no es solamente la gente que le pasa a alguien. El bien público también constituye, si yo en una clase puedo dejar el lugar acostumbrado de lo que sé, y esto me incluye, al lugar desacostumbrado de lo que no sé. Porque la pulsión de saber cómo construimos aprendizajes, enseñanza-aprendizaje, pasando de una situación de equilibrio en donde lo que sé lo sé, a una situación de desequilibrio en donde empiezo a no saber y por eso empiezo a saber otras cosas distintas a las que sabía. De desequilibrio. La enseñanza-aprendizaje no es fácil porque requiere un desequilibrio, requiere un no saber, requiere un renunciar a lo sabido, requiere un ponerse en el lugar de lo que no sé, ponerme en el lugar de quien ha padecido algo, lo mismo que una intervención, un abordaje en las ciencias sociales, estudiar el padecimiento, la tristeza, el dolor. Entonces, numerosidad social es para nosotras, es un concepto que parte de la psicología institucional y estudia el acostumbrado silencio de la cultura de la mortificación, o como dijimos en otra clase, estudia la psicología de las instituciones cuando la intimidación se ha hecho costumbre. Cultura de la mortificación. ¿Qué es la cultura de la mortificación? Cuando la intimidación está naturalizada, se ha hecho costumbre. ¿Y esto qué quiere decir en términos de numerosidad social? En donde cada vez cuentan menos. Y es para menos. El espacio público... Sí, diga, Karen. No, en el texto suyo sobre las dimensiones sociales también dice que la numerosidad social va de lo individual a lo colectivo. Exactamente. Pero va de lo individual a lo colectivo y a lo particular a lo colectivo, entendiendo que tal vez podamos concebirnos como sujetos sociales, como sujetas colectivas. O sea, podemos empezar a sospechar que los alcances de nuestra libertad, como se llaman, o de nuestra felicidad, va a tener que ver con la cultura en la que vivo. O sea, ninguno de ustedes, salvo Eider y yo, estaríamos en la universidad pública.
en otro contexto social histórico muy lejano, no muy lejano, 60 años atrás, en la Argentina. Fue en la década del 60 en donde irrumpieron las mujeres en la universidad en nuestro país. En nuestro país, que es modelo de universidad pública. Si ustedes hubiesen nacido en el 40, en el 30 del siglo pasado, minga que estarían en una universidad pública, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el colectivo no lo significaba, no le daba lugar. ¿Me comprenden lo que digo? Si somos sujetas del colectivo, los alcances de nuestra felicidad, de nuestra potencia, tienen que ver con la cultura en la que vivimos, por ejemplo. Específicamente, como recién decía Karen, podemos entender que nuestro lugar de trabajo, en la medida que analizamos una organización institucional, nuestro lugar de formación y de estudio, detalle, nuestra familia, nuestra pareja, etcétera, etcétera, son organizaciones institucionales en donde es muy útil ver el colectivo. Ver el colectivo quiere decir a veces tomar una cierta distancia y preguntarse, ¿cuál es el colectivo que estoy formando parte y del que estoy formando parte? ¿Cómo formo parte de este colectivo? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿Qué me cuesta? ¿Qué no me cuesta? ¿Qué me nutre? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me hace daño? Y eso ¿es algo que puedo cambiar con mis recursos o es algo que además debo devenir político? ¿Qué quiere decir devenir político? Las feministas que me parieron me enseriaron, que es uno de los primeros logros del feminismo antes, la primera de feminismo me estoy proponiendo, Simone de Beauvoir, Moró de Justo, digamos, las viejas feministas, las abuelas o bisabuelas de las feministas actuales, acuñaron esto de lo personal puede devenir político. Le llaman lo personal es político, pero es errónea esa fórmula. Lo personal puede devenir político quiere decir que si lo que a usted le pasa tiene que ver con un hecho en relación a sus derechos, y en particular a sus derechos humanos, su cosa personal, lo que usted considera que es personal, en verdad, debe ser abordado políticamente. Debe ser abordado en la esfera de la discusión entre los seres humanos de cómo es la vida humana y cómo debe ser y cómo debe no ser. En este cómo debe ser, entramos de lleno en la psicología de las instituciones y en los grupos institucionales de alcoholismo, que es el modelo que estamos estudiando, que hace 34 años está en la región y aborda uno de los principales, o si no el principal, factor de enfermedad y muerte de la región, que es la enfermedad del alcohol. Quiero recomendarles, compañeras, este libro. Hay varios libros, ya dijimos algunos, pero me gustaría ver con ustedes algunos detalles de este libro, que publicamos en el 2005. ¿Lo llegan a ver ahí? Está un poquito chiquito, me parece. A ver. Espero que los trato de... Ustedes me dirán... Creo que ahí. ¿Mejor se ve ahí? Sí, profe, se ve. Sí. Bien, gracias. Pensando Ulloa es el libro celebratorio que hicimos en el 2003 y se publicó en el 2005 sobre este maestros de maestros, psicoanalista, mi maestro. Después, si quieren, en algún momento les contaré por qué uno dice mi maestro, que tiene que ver con algo que también suena mágico, que es el pase del maestro. En algún momento, cuando uno reconoce a un maestro, porque en algún momento, o maestra, porque en algún momento lo que hace es un pase. ¿Qué quiere decir? Hace que el discípulo se transforme a su vez en lo que está buscando, ¿no? Yo tengo una maestra de escritura, tengo un maestro de psicoanálisis. ¿Qué quiere decir? Que hubo
Otro que en algún momento me dotó a través de lo que hacía de su acto de una fe sobre eso que estoy haciendo. Si es la escritura, eso que estaba buscando, potenciarlo, ¿no? Dejar de buscar ser escritor para ejercerlo. Si es analista, dejar de buscar ser analista para ejercer el análisis. Eso en algún momento lo hablaremos, es muy interesante, se llama pase maestro, o el pase en psicoanálisis, ¿sí? La iniciación también, en otros se llaman la iniciación, ¿no? En una profesión, en un arte, sobre todo en un saber. Entonces, pensando Ulloa, en el 2003 cumplió 80 años, e hicimos sus discípulos y sus colegas, quienes usábamos sus herramientas, hicimos este libro que es lo que se acostumbra a hacer en algunos lugares de ciencia, en algunos lugares del arte, de la intelectualidad, que se llama un celebratorio. Un celebratorio es cuando los profesionales, los miembros de un arte, de un grupo que estudia, que comparte, construyen un objeto, generalmente es un libro, y en ese libro cada quien escribe, toma, ¿no? Saca la letra, toma la palabra y hace un documento, un texto, que permita entender cómo celebra al maestro, qué comparte con el maestro todavía, qué quiere agradecerle. Y de este libro que ahora estoy pasando, les voy a recomendar el capítulo que dice quien les habla, porque habla de algo que además de ser quien está dándole clase, habla de un análisis institucional en un hospital de aquí, que es un hospital de Neuquén. Más concretamente, han pasado tantos años que lo podemos decir, en el hospital Heller de la ciudad de Neuquén, a poco de haberse inaugurado, yo, en este caso hice un abordaje sin equipo, esto que se llama un análisis institucional o una supervisión, también se le llama una supervisión institucional, o en todo caso es lo siguiente, para que se entienda. En algún momento una organización institucional, cuento el caso que vamos ahora a ilustrar, el Servicio de Salud Psicosocial del Hospital Heller, conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatra, médico, administrativo, enfermería. Entonces, en algún momento sucede algo ligado a lo que nosotros ya conocemos como la encerrona trágica. Hay muerte o hay un dolor importante que ocurre en el hacer de este conjunto, y de esa manera quienes ahí participan, las trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras, médicos, entienden que en vez de seguirse comiendo gente el trabajo, podrían hacer algo, y es contratar a alguien para aprender de su práctica herida. Es importante que acá entendamos de lo que vamos a hablar. ¿Me comprenden, compañeras? Preguntas. A ver, alguien que le pasa algo en su vida, se siente una enamorada sin suerte, o una maltratada, o vive mal, con angustia, lo que fuere, y consulta a un psicólogo, una psicóloga. Eso se entiende, es algo posible de entender, es lo más conservador que tenemos de las terapias. Aunque Freud decía hace 100 años que no iba a ser la herramienta más importante. Apuntaba a esto que les voy a contar ahora. Él decía que en la cultura era donde el psicoanálisis iba a demostrar ser lo más potente, la más potente arma terapéutica. Nosotros tomamos 100 años después esa posta. Entonces, puede haber un conjunto, una numerosidad social, estamos usando conceptos, de profesionales que sienten que su trabajo está haciendo agua, pero no que están haciendo agua porque les pagan poco, ese es otro tema, es un tema gremial que también podía ser, sino que además el dolor sobre el que quieren trabajar no pueden
modificarlo, se sienten impotentes, frustradas, ocurre algo, se les muere alguien en el camino, puede ser mayormente, suele ser un paciente o alguien que nos consulta, y entender que esa muerte podría haber sido evitada. Estoy contando un caso, podría ser, pero en verdad estoy tomando elementos generales, y esa numerosidad social puede entender, y si contratamos a alguien para que venga a trabajar con nosotros, y no para que nos dé órdenes o nos enseñe, sino, y si alguien se pone a investigar con nosotros, ¿qué deberíamos aprender de manera más ligada a la salud mental de nosotros y propios? La salud mental colectiva, eso se llama análisis institucional. Ahí, como decía Karen, pasamos del abordaje de la persona al abordaje de la numerosidad social. No es tan nuevo esto, ¿eh? El texto que le proponíamos a la clase pasada es de 1968, Psicología de las instituciones, un abordaje psicoanalítico, introducción a ese de Ulloa, lo presentó en la APA en 1968. Por primera vez, ocurrió en la Argentina también, a un psicoanalista se le ocurría utilizar las herramientas del psicoanálisis para las organizaciones. Es mentira esto que digo, en verdad el primero que lo pensó fue Freud en 1920 en Psicología de las masas y el análisis del yo. En ese libro de 1920 Freud proponía que la identidad de cada una de nosotras se configuraba de la misma manera que el conjunto, que las masas. Fíjense lo que miraba, Freud miraba el ascenso del nazismo, la Revolución Rusa, por primera vez las masas, los conjuntos sociales, como quieran llamarlas, eran protagonistas de la historia. Por ejemplo, tiraban abajo un modo de gobierno centenario como el Imperio Ruso y hacían el Soviet Supremo, un gobierno por trabajadores. Rarísimo. Hablaba de esto que se identificaban como con un líder, porque encuentran herramientas y de un líder, el líder acá es fundamental. Sí, muy bien. ¿No? Es más, Freud propone, ¿cómo dice? Donde todos proyectan y proyectaban lo positivo en él, digamos. Por eso lo seguían. Y Freud propone estudiar dos organizaciones institucionales. Dice que hay dos que nos van a enseñar todos los secretos de cómo se configuran los conjuntos y la propia identidad. Y fíjese que tira la iglesia y el ejército. Y si nosotros estudiamos la iglesia y estudiamos el ejército, vamos a aprender todo lo que necesitamos para entender a las masas. En ambas, como decía Lau, hay un líder. Freud decía, encima judío, así que se metía en un terreno espinoso al hablar del cristianismo, pero decía, así como Cristo, su Dios, les decía a los occidentales, ama a todos. Bueno, el general ve por todos. Y además dijo algo también brillante, y como otras tantas cosas que dijo Freud, dice, la relación que se da entre los miembros de una iglesia, como la relación que se da entre los soldados de un ejército, está mediada por el líder. O sea, se quieren los feligreses, se quieren los camaradas, pero sobre todo se quieren porque tienen el mismo líder. Esto sirve para entender también al afán de un grupo de rock, no es distinto. A todos aquellos que se quieren entre sí porque pertenecen a un conjunto, de fútbol, de música, donde quieran. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cada vez que nosotros ejercemos herramientas del análisis institucional, ponemos en paralelo lo que está sucediendo en la organización institucional y lo que está sucediendo en nuestra identidad personal. Trabajamos con dos escuchas. Trabajamos escuchando lo que nos pasa a cada una y trabajamos escuchando lo que le pasa al conjunto. ¿Sigo?
Vamos con Semblanzas de Baquía, mi aproximación a Fernando Ulloa. Como digo, en este capítulo de un libro, del libro Pensando Ulloa, lo que yo voy a dar es la introducción a un análisis institucional. A alguien, psicólogo, trabajador social, psiquiatra, médico, alguien que se forma en análisis de las instituciones y va a trabajar en un conjunto, en una numerosidad, para tratar de indagar las características de la salud mental colectiva. ¿Sí? En este capítulo yo utilizo profusas citas de Fernando Ulloa, de mi formación con él, muchas citas, y quiero recorrer algunas. Esto que decía recién, lo voy a poner en pantalla, espero que ustedes lo puedan leer. Dice, vamos a algunas diferencias de lo que ustedes pueden estar estudiando en grupos. Ustedes están formados en grupo operativo, ¿cierto? ¿O todavía no? Algunas la estamos cursando ahora porque corresponde a segundo año de este cuatrimestre. Bien. No sé. Bueno, para ustedes y para las que todavía no se han formado, hay algo muy conocido en el ámbito del grupo operativo que es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es un rol, nadie que le llame chivo expiatorio, yo soy el chivo expiatorio, no, es un rol implícito, eso a mí me encanta cuando trabajo con grupos, que ocupamos roles sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, bueno, hasta que nos damos cuenta, ahí está el cambio. Pero mientras no nos damos cuenta, vemos que hay roles que nos enseñó Pichon Rivière, que son de la dinámica grupal, que siempre están, son universales, que se ocupan. El chivo expiatorio, por ejemplo, uno, que viene de la antigua costumbre griega de chivar una vez al año un chivo, concretamente. En las aldeas griegas lo que hacía era atarse un chivo al centro del círculo, en el centro de la tribu, de la aldea. Ese chivo estaba atado a una soguita en el piso, y al chivo se le acercaba a cada uno de los miembros de la aldea y le decía al oído lo que había hecho mal para el colectivo, el conjunto, el pecado que había hecho para el colectivo, ¿se entiende? Decía, yo le quise sacar algo de lo que tenía mi vecino. O alguien le dice, qué sé yo, deseo a la pareja de mi amigo. Cosas así le decía al chivo. ¿El chivo qué iba a hacer? Nada, el chivo no decía nada, porque un chivo sigue siendo un chivo. Pero además de hacer eso, lo que hacían era ponerle, este es el detalle escatológico, ají picante en el culo. Cada uno que pasaba, el chivo estaba, que quería salir volando, estaba sufriendo. Y después, ¿qué hacían? Cortaban, cuando pasaron todos, porque el chivo ya no daba más, cortaban la soga del chivo, el chivo ¿qué hacía? Salía corriendo, se perdía en la espesura. Vaya a saber qué animal salvaje después comía chivo bien condimentado. Ese chivo, ustedes lo conocen eso, en todas las religiones suele haber el sacrificio, Cordero de Dios, en el caso de los cristianos, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, eso saca los pecados, chivo. Entonces en la dinámica de grupo se dice chivo expiatorio, ¿sí? O chivo emisario, viaja a otro lado. En el chivo expiatorio, el chivo emisario, en la dinámica grupal es aquel que carga con el malestar, ¿no? Es por el que anda mal todo. Pichon Rivière decía que era el enfermo mental. El enfermo mental era el chivo expiatorio de la salud mental de la familia. ¿No? Pesado eso, miren qué pesado. Dice, uy. Pichon trabajaba con los locos en el borde y decía, acá está la mitad del paciente. Miren, ya empezaba el análisis institucional. Acá está la mitad en el borde. La otra mitad, ¿dónde está? Ahí está afuera. ¿Y cuándo se junta esa mitad? En la hora de visitas, decía Pichon Rivière. Se junta la familia y, a ver, dígalo. En el loco se proyecta todo lo negativo de la familia, o sea, es el sacrificable, digamos, es donde todo lo malo entra en él. Toma ese lugar. Exactamente. Toma ese lugar. Tiene problemas porque él es el que hace quilombo. O sea, no es y por esto estamos mal. Es él, solo él, y bueno, con eso me salvo de alguna forma, por eso chivo. Esto sirve para entender muchos fenómenos, el fenómeno del bullying, el fenómeno del acoso laboral,
¿no? Es el grupo de estudio en donde por este tarado nunca entendemos nada, siempre vamos lento, ¿no? El más débil, el que es distinto, al que vamos a chivar, al que vamos a violentar, generalmente el que ocupa ese lugar sacrificial. ¿Lo entendemos por acá? Como va el conjunto. Una dinámica, son dinámicas de conjuntos, que en realidad también expresan estructuras de nuestra psicopatología, pero son dinámicas de sufrimiento que suelen darse en el conjunto y que nosotras tenemos y podemos aprender para operar. Paulina. ¿Y dentro de las familias hay esto de los chivos, así como decía Lau, medio se me vino, como que puede ser que en todas las familias haya alguien? ¿Qué está pensando, Paulina? Sabemos que todo ejemplo y demás son cosas inventadas, pero ¿qué sería, por ejemplo? Invente. ¿Qué sería? ¿Cuál sería ese alguien? A ver cómo lo piensa. Sí, no sé, quizás pensaban en una familia donde un hijo es esto, el chivo, pensaba. Bien, suelen darse más en algunas generaciones que en otras. Por ejemplo, los adolescentes y los niños y los ancianos más que los adultos, las mujeres más que los varones. O sea, hay lugares que tienen más características. No quiere decir siempre, ¿eh? Porque además lo que nos proponía Pichon Rivière con una pregunta paradójica era, ¿el chivo expiatorio o la chiva expiatoria o emisaria es el más débil o es el más fuerte? Puede ser pensado el más fuerte porque hace la denuncia de lo que hay fracturado en la familia. Es tan fuerte que lo matan en la cruz. Es demasiado fuerte, es muy potente. Karen, ¿qué dice? Nada, que lo pensaba como un emergente en la grupalidad, como en la intervención. Exactamente. John River también habla del portavoz y del líder. Entonces Exactamente. es como algo que te evita. Pero el chivo, sí, bien, pero de los roles que usted dice hay chivo expiatorio o emisario, hay portavoz que son bastante parecidos, hay líder positivo, hay líder negativo, hay muchos roles, no muchísimos, unos típicos. Pero quiero presentarles el que más debiera llamarnos la atención, que no es el primero por ahí que trabajamos, pero el que más nos llama la atención para empezar a diseñar una intervención, para cambiar las cosas. ¿No? Alguna experiencia tenemos en el grupo o en la familia, cuando hablan mucho de alguien, y sobre todo hablan mal de ese alguien, nosotros ya empezamos a sospechar, ¿será tan malo? ¿Será tan mala? Porque parece que todas coinciden en algo, y es en hablar mal de esa persona. ¿Será así? Una porque tiene teorías de la sospecha, ¿no? Que los grupos hacen cosas terribles cuando se ponen de acuerdo desde el malestar. Se puede pensar también como que no sigue el orden al sistema, ¿no? Como que va en contra del sistema. A veces es el maldito o la maldita que denuncia. Claro, es la oveja negra, exactamente. El distinto, la distinta que tiene. Pero ¿eso qué le da? Eso le da características para ser chivada. ¿Por qué? Porque, ¿viste cómo son los negros? ¿Viste cómo son los rubios? ¿Viste? Claro, el que es distinto. Culturalmente se ve mal, pero en realidad no está tan mal. O sea, está re bien. Y sobre todo se ve, como dice la canción, ¿qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué proyectás sería? ¿No? Si Moyo cantara en términos psicoanalíticos, no quedaría para nada bien la canción, pero sería ¿qué proyectás cuando me ves? ¿No? Cuando el imaginario es la verdad, diría. ¿Por qué? Porque ahí Moyo diría que, siguiendo a Freud, proyectamos lo malo para introyectar lo bueno. Entonces, ponemos en la distinta, el distinto, el raro, el marica, el negro, o el rubio, si es de la minoría, el que sea minoría, el distinto, mira, ese es el distinto a todas. Que además eso significa que todos los demás somos iguales. Nos da la ilusión de que somos iguales. Cuando Freud ya nos enseñó
con la psicología de las masas. Lo único que tenemos igual es que ponemos nuestra admiración en el mismo líder, en los mismos valores, en el mismo Cristo. Pero en realidad, si quisiéramos saber qué significa para cada una, se nos haría un lío, pero miramos para el mismo lado, digamos. ¿Siguen hasta aquí? Bueno, ¿por qué nos interesa el chivo emisario o el archivo emisario en el análisis de las instituciones? Porque no es solamente quien porta la enfermedad o quien recibe todos los pecados, sino que el chivo emisario en el análisis de las instituciones, aquel que o aquella que en sus errores y en sus infortunios personales da cuenta de un lugar que podría ocupar cualquier otro. O sea, yo lo que estoy contando ahí al principio de 6 sesiones en un hospital, en un servicio de salud psicosocial de Neuquén, lo que voy a contar es cómo se inicia la demanda. Cómo una psicóloga, asesorada por su propia terapeuta, me llama por teléfono y me quiere proponer que trabaje con su equipo, pero que en la misma charla por teléfono me pide mi currículum, si puedo atenderla, cuánto le voy a cobrar, si tengo obras sociales. Me preguntaba tantas cosas esta colega por teléfono, que a mí me dio de que ella, además de pedirme una consulta, estaba como ese chivo en el medio de la aldea. Estaba urgida, estaba irritada, estaba dolida, estaba sufriendo. Por eso pedía la consulta. ¿Me comprenden? Entonces yo tenía que correrla para protegerla. Ella no podía transformarse. Llamémosla a esta psicóloga L. A L no le podíamos hacer cargo de que resuelva los problemas del equipo. Entonces la teníamos que correr y encontrarnos con el equipo. Entonces yo ahí uso el concepto. Digo, ojo que L puede ser un chivo emisario, y si yo hago alguna respuesta que a los demás no le gusta, por ejemplo, que hablo de psicología social y hay un psicoanalista que no le gusta la psicología social, o que soy, qué sé yo, lo que fuere, el otro, lo que hiciste, L, no sirvió de nada ir a buscar la ayuda de un psicoanalista institucional, un analista institucional. Yo la tenía que correr a ella e ir a escuchar a la numerosidad social que podía contar lo que le estaba pasando. Entonces yo hice eso, usé el concepto de chivo emisario, farmacom también se le dicen. Farmacom es la palabra para farmacopea, para fármaco, fármaco veneno, digamos. Puede ser lo que cura, puede ser también lo que envenena. Entonces yo le digo, no voy a contestar todo esto, lo que sí voy a hacer, una reunión en el Hospital Heller, a tal hora, tal día, en donde llevo mi currículum, escucho al conjunto del servicio psicosocial y les hago una propuesta de qué podríamos trabajar. ¿Me siguen hasta aquí? Estoy contándole cómo se inicia un abordaje institucional. Y así fue, un día y una hora determinada, saqué a la colega del brete de tener que ser la que lleva todas las respuestas y me pongo yo en el lugar de quien va a escuchar lo que les está pasando. De escuchar qué era lo que había en el hospital, qué era lo que había en ese conjunto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Eso es ya un inicio de análisis institucional. ¿Por qué un inicio de análisis institucional? ¿Por qué ahí se da un inicio? Porque yo puedo entender lo que le pasaba a L como posible chivo emisario al pedir la consulta, al ser la que llama por teléfono, ¿no? Como dice, vos te encargás, vos llamalo, ¿no? Que vaya fulano. Entonces, ¿por qué yo me puedo dar cuenta? ¿Porque tenía el concepto? No solamente porque tenía el concepto, sino porque yo en el llamado telefónico me sentí presionado a dar muchas respuestas.
Entonces pude guiarme por ese sentimiento que yo tenía de presión y podía suponer que quien estaba del otro lado del teléfono también estaba presionada. Fíjense ahí qué herramienta uso. Uso la herramienta de conceptualizar hacia afuera porque estoy percibiendo hacia adentro. Yo me percibo presionado por la consulta y creo que esa presión que siento es la misma que puede estar sintiendo quien me consulta. Empiezo ese análisis institucional que tiene dos vías. Voy escuchando el padecimiento del conjunto en la medida que escucho mi propio padecimiento. Eso después en análisis se llamará transferencia contra transferencia. Digamos, analizar qué proyecta el otro sobre nosotros y qué nos causa a nosotros esa proyección. Una pregunta, ¿eso sería lo Dale, Karen. instituido? ¿Eso sería lo instituido y lo instituyente? No. Esto primero que le digo es proyección e introyección, transferencia contra transferencia. La más conocida es la transferencia de amor. El otro me ama, yo lo amo al otro. Es más, hay veces amo más al otro porque me ama, porque lo amo. No voy a hacer juegos de palabras, quiero decir. La transferencia más conocida es transferencia de amor. El enamoramiento. Aparece un fulano, un fulane que apenas conocemos y de pronto despierta en nosotras una cantidad de potencias positivas, eróticas, alegres. Se llama enamoramiento. Es más, imaginamos que sí. Y es un imaginario maravilloso, pero es un imaginario, pero bueno. Tarde o temprano eso va a transformarse en amor o en lo contrario, o en nada, que es lo contrario. Digamos, ese fenómeno por el cual los seres humanos proyectamos, en los demás y en las cosas también, en los objetos, en las cosas inanimadas, en los símbolos, imaginados, somos animales imaginarios. Tenemos muchas cosas que es porque las creemos, porque proyectamos, la fe misma. Y no es, eso no quiere decir que sea malo. ¿Sí? Volvamos al grupo institucional de alcoholismo. ¿Por qué alguien, si ustedes leyeron mi cuento de los santos viene marchando, por qué a alguien se le ocurre que otra u otro que está tocando fondo en su padecimiento del alcohol puede llegar a cambiar? Buena pregunta. ¿Por qué alguien, un alcohólico, sobre todo un alcohólico, alguien que sabe de la profundidad y la gravedad de su enfermedad, por qué a alguien se le va a ocurrir que puede cambiarlo? Y más difícil todavía, ¿por qué a alguien se le puede ocurrir que el otro, cuando ha tocado fondo, puede cambiar, puede dejar de chupar? ¿Por qué puede ver eso? ¿Por qué? ¿Lo ve? Porque A ver, dígala. Porque los roles que tomamos no son estáticos, digamos. Todo el tiempo podemos cambiarnos de ese lugar, corrernos de una posición, de una postura. Sí, bien. O sea, si caemos en algún tipo de adicción, que de alguna forma se está tomando una postura inactiva, digamos, nos estamos dejando llevar y atrapar por eso, se puede hacer un cambio a algo positivo, digamos, a un rol más activo y salir de ese lugar. Obviamente voy a necesitar un acompañamiento, porque solo no lo puedo hacer. ¿Y cómo podrá ver ese acompañamiento que usted necesite, que usted va a cambiar? ¿Cómo podrá verlo? Y en el grupo yo me puedo, justamente valiéndome de las proyecciones, me puedo identificar con un otro y poder decir, bueno, puedo avanzar, me puedo fortalecer las fortalezas. Bien. Eso también le llamamos amor. Eso no es el amor erótico, claro, es una impronta de socialización humanizante que tiene la característica de lo amoroso y de la ternura, sobre todo. Y que lo conocemos de una experiencia por la que todas pasamos, que es la socialización humanizante, en donde una adulta, cuando nosotras apenas podíamos valernos, porque éramos demasiado pequeñas, ni nos acordamos de eso, nos miró, por decirlo con una metáfora, con un monto de amor en donde no solamente nos miraba
a esa criatura que éramos, sino miraba en nosotros lo maravillosa, lo único y lo potente que seremos. Esa es la historia terrenal de la fe, compañeras. El miramiento, o sea, el mirar con deseo. Exactamente. Y nosotros, que éramos ahí unas cachorras que todavía no podíamos ni caminar, nos cagábamos encima, de hecho, empezábamos siendo dotadas de una potencia amorosa que nos decía que el mundo iba a ser nuestro. En esos términos exagerados, y sobre todo cuando mamá, papá, tío, quien nos sostuviera, no había logrado muchas de las realizaciones que proyectaba en nosotras. Eso a veces después se transforma en un collar de melones, ¿no? Porque es lo que pasa cuando algunas hijas, hijos, hijes, pasan a ser el lugar de proyección de las frustraciones paternas. Pero no vamos a entrar en eso. Eso lo vamos a ver cuando ustedes tengan Psicología Social 2. Todavía falta mucho para eso. ¿Cómo lo ven? ¿Vamos bien hasta ahí? Entramos en esa parte que es, ¿por qué a un conjunto se le ocurre que puede pasar otra cosa? Es más, va a pasar otra cosa que la que viene pasando, porque por eso nos ponemos a estudiar el chivo emisario. El chivo emisario porque decimos, nadie tiene que seguir sufriendo en este conjunto. Se puede salir del padecimiento. Como dice la Iglesia Universal, pare de sufrir, no es necesario seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de modificar, hacer un pasaje del padecimiento a la pasión, del padecer a algo ligado al deseo, del sufrimiento a otras cosas, a aprender algo que nos modifique, que nos cambie. Y eso, compañeras, eso tiene algo de justamente cuáles son las proyecciones que hay y cuáles otras puede haber. Sigo con si les parece, sigo con este capítulo de este libro. Fracturas institucionales. Ya empezamos a hablar de esto y les recomendé a ustedes un primer video de la supervisión del GIA, de cómo tratamos las fracturas institucionales o las articulaciones perturbadas en una organización institucional. Le hice el video en donde hablo con el equipo GIA sobre cómo son las derivaciones en este momento hace 2 semanas, ¿no? Y cómo deberían ser, cómo hay que volver a tomar pacientes ahora que se pasa posiblemente una pospandemia, cómo vamos a hacer los grupos presenciales que estaban siendo grupos online, y la cantidad de pacientes, compañeros, ya se está viendo las secuelas de la pandemia, ¿no? El índice de suicidio se disparó, el índice de alcoholismo se disparó, las organizaciones institucionales necesitamos prepararnos para una oleada muy grande de padecimientos en salud mental, como se dice. 30% de la población mundial, dice la OMS, quedó afectada en su salud mental, esto es, enfermedades, ¿no? Que no son mortales, pero que tienden a cronificarse. El alcoholismo es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotras vamos a ver primero, además de ver roles? Vemos roles, ¿no? A ver qué pasa en este lugar en donde voy a trabajar. Ah, mira, fulano está embretado en el rol de chivo emisario. El otro es un líder negativo. El otro es boicoteador de la tarea. Uno empieza a decir, a ver, hace un mapa ahí. Lo otro que hace es ver las fracturas institucionales o articulaciones perturbadas. Leo en Pensando Ulloa, en Semblanza de Baquía, el capítulo que dice fracturas. Lo que está en la cita es justamente del libro Psicología de las Instituciones de Ulloa. Dice fracturas. Los movimientos que se dan en una organización institucional suponen la existencia real o ideal de puntos de contactos particulares entre los diferentes elementos en juego. Punto. Voy hasta ahí. Institucional, facultad, hospital, salud mental, servicio de salud mental, grupo de Boy Scouts, los que quieran, toda numerosidad social, es una complejidad en el sentido de que está formado por varias partes distintas.
responsabilidades distintas, normas, horarios, espacios, todo lo que hace a una orquesta, distintos instrumentos que van a tocar juntas, pero que son distintos. Entonces, el hecho de que sean distintos y que tengan un objetivo en común hace que la organización institucional tenga, sí o sí, puntos de contacto que llamamos articulaciones. Las diferentes tienen un punto de contacto. No, la salita de mi nena de 5 años, sí, es la salita verde, pero al lado tiene la salita amarilla, tiene la salita azul, cada salita tiene su sala, entran por un lado, tienen un aseño, tienen, ¿cómo se llaman?, especiales, que son música, plástica y gimnasia, ¿se comprende? Hay diversidad. Toda esa diversidad está en pos de un objetivo, entonces tienen puntos de contacto, se juntan en algún lado. En el pasillo se junta la salita amarilla y la salita verde. ¿Me siguen con esto? Toda cosa diferente como en el cuerpo óseo está articulada. Estamos articuladas, quiere decir que los huesos que son diferentes tienen una articulación. Esa articulación ponen en contacto partes diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, son las articulaciones estas, cuyo funcionamiento y modalidad están reguladas por las normas de las instituciones. Primero entra la salita verde, después entra la salita amarilla. Digo, entran así ahora, ¿no? Porque entran con estos protocolos de COVID. Las niñas, si no saben, entran a los niveles iniciales por turnos también. Tienen normas. Pero ahí también, y sobre todo cuando nosotras entramos en una situación en donde hay padecimiento de la organización institucional, lo primero que nos llama la atención es que lo que hay es que las articulaciones están perturbadas. Una articulación perturbada es lo que llamamos fractura. Y Ulloa nos enseña, primera cosa fundamental, y ya con que entendamos esto, tenemos la clase de hoy sobrada. La patología de la institución. Digo, cuando ustedes van a un jardín de infantes, como nivel inicial, van como analistas institucionales, no como... pues también pueden ir como mamá, como lo que sea, y es bueno saberlo, aunque no puedan hacer nada si no están contratadas para eso. Pero es bueno saberlo. Y ven que los de la mañana se quejan contra los de la tarde, la de la salita amarilla habla mal de la salita verde. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Cómo va? En donde se habla mal del que está al lado, en la institución, y eso se repite, ahí nosotras estamos empezando a escuchar de la institución. Para nosotras esa es la fiebre del cuerpo, o la tos, o la dificultad para respirar, bueno, valga la redundancia, o el vómito, o el enrojecimiento de la piel, o la pérdida de la sangre del cuerpo. Palpando los síntomas de la organización institucional, ahí los vemos. ¿Me siguen? Porque ahí nos estamos metiendo en comprender que la organización institucional está afectada por esa cultura de la fragmentación, que es cultura de la mortificación. Todas contra todas. Y no es que algunas se unen contra otras, ¿no? Por ejemplo, las de la mañana están en contra de la tarde, pero están juntas entre ellas. No, entre ellas no están juntas. Entre ellas lo que hacen es lo mismo que hace una banda, que es saber que a quién tienen de enemigo, pero no ser necesariamente amigas. ¿Por qué necesariamente no son amigas? Porque en verdad las une el espanto, no el amor. Los une la queja, no la creatividad. En cuanto alguna dice, che, ¿por qué no vamos a ver lo que les pasa a los de la tarde? Che, ¿y vos con quién estás? ¿Estás con nosotros o estás con nosotros? Es de plato. Es una banda, no es un grupo. Y mucho menos un grupo operativo. No se confundan, compañeras. La conceptualización de grupo solo sirve para un artificio muy particular que últimamente casi no se encuentra. Nosotras trabajamos con otras numerosidades sociales, más que con grupos operativos. Ojalá trabajáramos con grupos operativos, sería más fácil.
¿Vamos bien hasta aquí? Si se entendió esto, solo basta entender que de aquí, de la cultura de la mortificación, fragmentada, quiere decir, en donde en cada articulación hay fractura, donde hay diferencia y problema. Y hay veces, eso es curioso, ustedes lo habrán leído en el libro Psicología de las Instituciones, lo habrán leído ahí. Hay veces eso ocurre en las articulaciones geográficas de la institución, de la organización institucional. Por ejemplo, Ulloa cuenta un ejemplo de una puerta que daba de las salas de donde se daban clases al patio, y que ahí se producían muchos accidentes. Fíjense que lo que primero observó es que si en la puerta que da al patio, vamos a llamarlo así, de las aulas al patio, hay muchos accidentes, se agarraban los dedos, se caía, se rompía el vidrio y se cortaba, ¿me entiende? Había accidentes. Nos empezaba a hacer pensar que la relación entre el estudio y el tiempo libre estaba fracturada. Miren qué interesante. Hasta podemos, ¿no? Hay algo de brujeril en todo esto, ¿no? Empezamos a ver daño en lugares donde la gente no ve daño. Es decir, ¿cómo puede haber daño en una puerta? Pero sabemos que no es un daño brujeril, o en todo caso la brujería está en que el conjunto está teniendo problemas. Por ejemplo, para articular el tiempo de clase y el tiempo de recreo. Y cuando se empieza a indagar, se descubre que sí, por ejemplo, una institución que no valoraba ni cuidaba el tiempo de recreo, ni de los estudiantes ni de los docentes. Todos sufrían. El recreo era traumático. Cuando se pudo empezar a operar eso, dejó de haber accidentes en la puerta. Porque, ojo, lo que nosotros empezamos viendo son síntomas. Y los síntomas son cosa segunda. Son cosa segunda. ¿Qué quiere decir cosa segunda? Son el efecto, no la causa. Tenemos fiebre. ¿Por qué será la fiebre? ¿Qué sé yo? Puede ser gripe, puede ser alergia, puede ser un síntoma de COVID. ¿Qué será? No lo sé. Es un efecto. Ojo con tapar el síntoma, porque si tapamos el síntoma, por ahí nos perdemos a ver qué nos viene a decir. Pero es un comienzo, empezar por ahí. ¿Qué vemos? Fragmentación. Cultura de la fragmentación. ¿Qué vemos? Cultura de la mortificación. ¿Qué le pasa a la gente adentro? Adentro de una organización fragmentada, sufre en vez de trabajar. Entonces, ¿qué hace? Y trata de faltar, no ir. Tiene, como le pasaba a este servicio de salud mental, récord de licencias médicas. Pero eso es porque inventan, por mala fe. No, se enferma. La gente se enferma trabajando. Es que más, si no se enferma trabajando, se enferma amando, y si no, se enferma en el tiempo libre, se enferma en la vida. Y bueno, hay que ir a la vida a ver cuáles son las causas. ¿Me siguen hasta aquí? Esto segundo de lo que estoy hablando, cuando en una organización institucional se ven multitud de síntomas, estamos cerca de esto, cultura de la mortificación. Las personas están apagadas. Mortecinas. Mortificación no es muerte, compañera, es apagado. ¿Qué quiere decir que están apagados? Y nadie parece disfrutar del trabajo que hacen. En cuanto se puede, se le saca el cuerpo a la cosa porque el cuerpo está herido, débil. Mortificado. ¿Me siguen hasta aquí? A eso nosotros le llamamos, y con esto termino, síndrome de violentación institucional. En el síndrome de violentación institucional, vuelvo al libro y al capítulo que les quería proponer. En el síndrome, a ver si lo encuentro acá, estamos. Está acá el concepto de encerronas trágicas, que también la hemos empezado a trabajar. Ya estamos. El brete telefónico. Acá está. Acá está. En el síndrome de violentación institucional,
vemos todos estos síndrome, recuerden que es conjunto de síntomas. Síndrome de violentación institucional, vemos que las personas que conviven con esta violentación verán afectada notablemente la modalidad y el sentido de su trabajo. El trabajo, empieza por perder funcionalidad vocacional. Ustedes lo verán en el próximo banco de prueba, que es ¿qué carajo hago acá? Perder el sentido de mi trabajo. A expensas de los automatismos sintomáticos que nada tienen que ver con la economía técnica para desarrollar una actividad conocida. Nosotros la llamamos, yo lo tengo mucho, verán que yo estoy entrando en un evento donde uno visita seguido médicos y médicas. Yo en un momento no toleraba la sala de espera, me iba, porque como en mi práctica nunca hago esperar al paciente, me parecía perverso que me hicieran esperar. Después empecé a tolerar las salas de espera de los médicos y de las médicas donde me iba a atender, escribiendo artículos sobre lo que llamo el manual de los pacientes sin suerte, en donde tomo elementos de lo que es una sala de espera, y ahí empecé a medir que las salas de espera tienen una duración proporcional al síndrome del quemado del médico que atiende. O sea, los médicos y las médicas, observo, tengo esta hipótesis, a ver qué les parece, hacen esperar más a sus pacientes en la medida que toleran menos su trabajo. O sea, dispensan malestar en la medida que se sienten mal ellos mismos con lo que hacen. Eso se llama síndrome de violentación institucional. ¿Eh? Yo distingo a mi médico cuando me atiende y sí está retrasado porque se llenó de laburo, al que está retrasado porque en realidad está podrido de lo que hace. Porque ya perdió hace tiempo su orientación vocacional. Tiene que seguir laburando porque tiene que mantener a su familia, a sus hijos, o comprar el alimento al perro. Pero en verdad ya no quiere hacer más eso que hace. Porque burnout, como se llama, ¿no? Síndrome del quemado. Hay síndrome de violentación institucional en todos los lugares en donde las personas comienzan a destratar o a maltratar a sus clientes o pacientes como proyección de lo que sienten sobre sí mismos. ¿Me siguen hasta aquí? Estamos metiéndonos en lo que se llama dispositivo de crueldad, que es la vía en donde ocurren las encerronas trágicas. La gente, compañeras, y esto lo van a ver ustedes mucho en nuestro último banco de prueba, que es la vocación y alienación profesional. La gente, los profesionales, cuando pierden sentido vocacional, se hacen daño e inevitablemente hacen daño. No porque son malas personas, sino porque están padeciendo. O sea, no nos corresponde si son malas o buenas. Nuestro laburo no es moral ni es juzgar, sino es tratar de comprender cuáles son los elementos más frecuentes en el sufrimiento que los seres humanos nos damos los unos a los otros cuando podríamos hacer otra cosa. ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta aquí? Eso hacemos entonces cuando hacemos análisis institucional. Nos proponemos ser parte de una numerosidad social que está haciendo alguna tarea. Consideramos que una tarea y que una numerosidad social son elementos que pueden ir hacia la salud mental colectiva, o sea que una tarea bien hecha, una tarea en la que se aprende, es sanadora. Y si no logra eso, hace lo contrario, es enfermante. Y la psicología institucional brinda herramientas para intentar transformar los espacios colectivos de enfermedad en espacios colectivos de salud colectiva, o psicología social, como quieran llamarlo. Y eso nos va a dar el elemento I del grupo institucional de alcoholismo. Porque nosotras podemos estudiar y abordar el alcoholismo porque constituimos equipos que además de dispendiar salud mental colectiva entre las alcohólicas y sus familiares o sus vínculos estrechos, como se dice ahora, sus contactos estrechos, también lo hacen entre las personas que ahí trabajan.
No podría ser de otra manera. O sea, si quienes están en un conjunto trabajando sufren, es muy difícil que puedan darle a los demás algo que no tienen. Salud mental colectiva, alegría, amor, ternura, lo que quieran llamarle. No se puede dar lo que no se tiene. Y no se trata de dar, sino se trata de cultivar, de compartir. Que es ahí donde retrocede la intimidación, en donde aparece la intimidad, donde aparece la creatividad. Lo iremos viendo, pero les sugiero entonces este capítulo del libro Pensando Ulloa. El capítulo anterior también está muy bueno, que se llama todos están buenos del libro que pusimos completo, pero les quiero comentar antes de irme el anterior, que se llama La calle me protege, que es de una colega, Mónica Redondo, que cuenta dos historias paralelas, en donde una de un chico, un adolescente en un barrio cerrado en Buenos Aires, que empieza a tener ataques de ansiedad cada vez que sale del barrio, y otra de una chica que está en una institución de protección a menores que se escapa. Me pareció interesante poner en paralelo a dos adolescentes, uno que no puede salir y la otra que no puede entrar. Una que siente que su barrio privado lo protege y alrededor es toda ansiedad, y otra que siente que la calle la protege. Y las organizaciones institucionales para menores del Estado la vulneran. Interesante, como trayectorias. También está bueno porque se lee bien como una novela, pueden ir viéndolo por ahí. Y ahí van encontrando ustedes todos los elementos conceptuales que en la próxima clase me gustaría reforzar en la idea de cómo eso se transforma hacia un grupo terapéutico para la cuestión, para el padecimiento del alcoholismo y las poliadicciones. Nos va a seguir enseñando. Bueno, preguntas, comentarios. Yo quería decir que hay un texto en la página, el texto de dimensiones posibles de la psicología social. Usted da como algunos textos para pensar la dimensión institucional, que está re bueno. Yo estoy siguiendo uno de esos textos. ¿Cuáles son, Karen? ¿Me los puede comentar si los tiene ahí? Alcoholismo, identidad y grupo. Lo había dado la vez pasada, sí. Sí. El texto que explicó ahora, Pensando Ulloa. Sí. Psicohigiene y psicoinstitucional de Blecher. También está bueno. Psicología de las instituciones de Ulloa. Ese es el clásico. Bien. La institución imaginaria de la sociedad de Castoriadis. Cornelius Castoriadis. Bien. Ajá. Psicología de las masas y el fascismo. Exacto, sí, ese viene de Freud. Ajá. Axiomas de la comunicación, tramas de sujetos invisibles. Ah, bien, ese es de la profesora Vicent, que lo vamos a ver Sí, lo vamos a ver la próxima. Bien. Escenas de una educación superflua. El ser imaginario. Bien. Y después la palabra es un puente entre el padecimiento resignado y la pasión política. Los tres últimos están aplicados a la enseñanza universitaria. Pueden curiosear por ahí, ¿se fijó? Casi todas son como los textos que vamos a usar para entender, pero también para el próximo banco de prueba, porque toman como ejemplo la vida universitaria. Pero bueno, muchas gracias, Karen, por su aporte. Gracias a todas. Nos vemos el próximo jueves en nuestro estudio, en nuestra clase. Estudien todas estas cosas. Gracias, cuídense. Hasta pronto. Chao, Chao, hasta pronto.